Una de las construcciones que llegó a ser considerada de las más importantes del siglo XX en Tijuana, y el día de su inauguración fue nombrado como fecha histórica para toda la región. Se trata de la Garita Internacional de Otay. Planificada desde 1969, no fue hasta 1980 que la Cámara de Representantes de Estados Unidos autorizó su construcción, y en 1981 darían el visto bueno los miembros del Senado de aquel país. Por su parte, los funcionarios mexicanos otorgaron un contrato para su construcción hasta finales de 1983. Desde 1969, la mayoría de los retrasos para iniciar la obra de la nueva garita fueron los cambios de administración política de ambas naciones, también en que no se llegaba a un acuerdo en su ubicación y sobre todo la financiación. Esto último se resentía más del lado mexicano. La creación de la que sería la nueva garita de Otay se debió a la necesidad de tener un mejor control de tránsito internacional de bienes y personas. También y sobre todo este segundo cruce internacional entre las áreas Tijuana-San Diego cubriría la demanda de viajeros que cada año crecía más, quedando con esto ya insuficiente la garita de San Isidro. La década de los años 80 para Tijuana y San Diego fue de aumento poblacional. Cada semana llegaban miles de personas desde diferentes estados de México, algo que incrementó el cruce fronterizo. Inicialmente la construcción de la nueva garita se llevaría a cabo en la zona de playas de Tijuana, por lo que ésta tomaría su nombre, pero del lado mexicano se sabe que en aquella área hubiera provocado un caos vehicular, peor que el que se vive hoy en día. Esto produjo la declinación de la idea. Finalmente, en 1983 y de mutuo acuerdo entre los dos países, se escoge una superficie de 76,000 metros cuadrados en las zonas que corresponden a Mesa de Otay y Otay Mesa, para que ahí se ubicara la nueva garita que llevaría por nombre Garita y Aduana Internacional Mesa de Otay. La obra tuvo un costo del lado estadounidense de $8 millones. Por su parte, el gobierno mexicano pagó 300 millones de pesos. Los norteamericanos terminaron su obra en abril de 1984. Los problemas económicos de México retrasaron la construcción y la apertura de la nueva garita. El gobierno mexicano anunció la finalización de su obra hasta noviembre de 1984. Lo último que se construyó de la garita de Otay fueron los patios fiscales. Los detalles del recinto del lado mexicano fueron finalizados por trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico. Con todo listo, el día 24 de enero de 1985 a las 2 de la tarde, la nueva Garita Internacional Otay fue inaugurada. Aquella fecha sería considerada como una fecha histórica para los dos países. John Gavin, embajador de Estados Unidos en México, y René Treviño Arredondo, alcalde en turno de Tijuana, cortaron el simbólico listón del nuevo cruce fronterizo. En iguales términos, ambos representantes presidieron la ceremonia de izamiento de la bandera mexicana en la garita. Por su parte, John Gavin, Guillermo Green, subsecretario de Turismo en representación del presidente mexicano en turno, Miguel de la Madrid, y Víctor García, director de Aduanas Mexicanas, pronunciaron discursos de inauguración en nombre de sus gobiernos. Pasaron a izar la bandera estadounidense frente a más de 2,000 personas que asistieron al acto inaugural, entre los que había dignatarios mexicanos y norteamericanos. A las 2:40 de la tarde de aquel día se permitió el paso de los primeros automóviles. Hasta las 10 de la mañana, cuando la garita fue cerrada, cruzaron 15 autos y 2 personas a pie. Con esto quedaba oficialmente inaugurada la segunda Garita Internacional de Tijuana y la número 25 del país. En las primeras semanas en funciones de la entonces nueva garita, presentaba un panorama desolador, ya que la gran mayoría de la población desconocía su ubicación y otros pensaban que aún no estaba en servicio. Gracias a esto, la garita funcionaba de 6 de la mañana a 10 de la noche. Al mes, todo esto cambió.
ya que se registraron las primeras filas de autos que tenían una longitud de más de 2 kilómetros. También en el mes de marzo de 1985 dieron inicio las importaciones y exportaciones de diversos alimentos y productos. Así fue como la garita de Otay terminó siendo el puerto de entrada terrestre comercial más grande de California. En aquel 1985 la zona se convirtió en un pleito entre los gremios de taxis de la CTM y la CROC, quienes reclamaban los derechos de concesión para explotar el servicio público ahí. Lo mismo pasó con decenas de vendedores ambulantes que hasta el día de hoy permanecen en el lugar. Por otra parte, la entrada a México contaba de 3 carriles, mientras que la entrada a Estados Unidos contaba con 8 carriles que gracias a la demanda de autos aumentaba a 12. Desde el año 2000, la garita de Otay presenta un significativo congestionamiento en la transportación de mercancías. En ese año se tuvieron que crear carriles de acceso directo a la aduana mexicana. En 2004 se construyeron los carriles FAS y se modificó la entrada peatonal. Hoy la garita es la mayor puerta de entrada para los camiones comerciales que se mueven a través de California y México. Es el segundo puerto más grande de cruce de camiones a lo largo de toda la frontera de México con Estados Unidos. 1 millón de camiones con dirección norte cruzan la frontera anualmente, produciendo con esto $50,000 millones en comercio bilateral durante los últimos años fiscales. En la pasada pandemia global, la garita de Otay permaneció cerrada para cruces no esenciales del 21 de marzo de 2020 hasta el 8 de noviembre del 2021. Hoy el cruce internacional Otay es el tercero más transitado de Baja California, después de las garitas de Mexicali y San Isidro. Es la 4ª garita más grande del país. Por sus carriles transitan 15 millones de automóviles anualmente y 10 millones de personas cruzan caminando también cada año. Hoy, el cruce peatonal cuenta con tecnología biométrica, lo que ha producido menos cruces ilegales hacia el vecino país. Hace poco tiempo se puso la primera piedra de la garita internacional Otay número 2. Con esto, el futuro de la garita internacional de Otay queda para la historia. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.